Bien, Lucy Rodríguez es coordinadora de una fundación que es la Fundación Lazos y la Fundación Libélula. Y en ambos casos están dedicados a acompañar a las familias en los procesos dolorosos de la pérdida de seres queridos. En ambos es con hijos. No, el Lazos es solamente para acompañar procesos por muerte, por la pérdida de hijos. Acompañamos a papás y a mamás. Y Libélula atiende todo tipo de pérdidas. Cuando estamos hablando precisamente de la pérdida de la mascota, que se le da una importancia grandísima, el tema de una separación afectiva, la pérdida de la pareja, pues todo tipo de pérdidas. Exactamente. Libélula se encarga de eso. Pues maravilloso, pero enfoquémonos en esta parte de Lazos, de la pérdida de ese hijo. Como decía Lucero, la ley de la vida es que mueran primero los abuelos, los padres y por último los hijos. Pero en ocasiones eso no funciona de esta manera. ¿El duelo de la pérdida de un hijo es como cualquier otro duelo o tiene características que lo hacen diferente? Pues tú lo has dicho, es una cosa que finalmente nadie se prepara para perder un hijo, porque se pierden, además del hijo, se pierden los sueños, los proyectos, las ilusiones. Y además siempre pensamos que son los hijos quienes nos van a despedir a nosotros, ¿cierto? En mi caso particular y todas las familias que estamos acompañando en la fundación, pues no nos tocó de esa manera. Yo digo, y en estos momentos hay investigaciones que confirman que la pérdida de seres queridos, el duelo más difícil para elaborar es por la pérdida de un hijo. ¿Cómo fue tu caso? Pues les cuento que mi caso fue muy triste, pues muy doloroso como todos, porque nosotros no comparamos ni cómo fue la pérdida del uno o del otro. ¿Hay uno más triste que otro? No hay, todos son distintos, diferentes en el sentido de no importa ni la edad ni la manera como se fue, simplemente se perdió ese hijo, ¿cierto? En mi caso, pues yo tuve la oportunidad pues, de ser mamá después de estar buscando bebé hace mucho tiempo. Cuando llega esta muñeca, llega pues a darnos toda la alegría del mundo, y yo como mamá primeriza, digámoslo así, rigurosa con los controles mes por mes, y la niña muy bien, una niña perfecta y sana. A los 4 meses el pediatra le detecta supuestamente un soplito en el corazón. Cuando el pediatra me dice, mamá, siento como un soplito, vamos a hacer unos exámenes. Que le digan a una mamá un soplito en el corazón es una cosa dolorosísima. Entonces empezamos los exámenes y el famoso soplito en el corazón era una tetralogía de Fallot, que eso significa 3 daños severos en el corazón. No se explicaban por qué la niña no murió. Se había diagnosticado antes. No, y que no murió en el momento de nacer, porque era una niña asintomática. Era una niña completamente sana. Se alimentaba bien. Perfecta, una niña completamente sana. Inmediatamente hay que operar, porque en cualquier momento la niña se nos queda. Tuvo su primera cirugía, intervención a los 6 meses y salió perfecta. Pero la cirugía correctiva final había que hacerla cuando estuviera más grandecita, cuando el corazón estuviera más fuerte. Y esto vinimos a hacerlo más o menos cuando ya tenía 3 años. Solo el papá y la mamá no queríamos, por miedo, físico miedo. Además sabíamos ya las implicaciones y el riesgo tan grande que teníamos. Sin embargo, la médica y la especialista nos dice, hoy necesitamos una cirugía, mañana necesitamos un donante. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Cuando nos dijo la palabra donante, casi que nos sacudió, y bueno, papá, mamá, su responsabilidad dónde está, por amor y acompañar a esta muñeca hay que tomar la decisión. Además nos decían, tienen más del 90% ganado en la cirugía porque es una niña sana, porque los niños se recuperan más rápidamente. Fuimos a la cirugía, la niña entró completamente sana, lúcida, jugando, divina. tranquila. Le entregó un peluchito al papá y le dijo, cuídamelo y quédate con mamá, siempre quédate ahí. Bien, completamente sana. Cuando salieron de la cirugía nos dicen, no, fue supremamente bien, fue excelente, esperemos el posoperatorio, pero fue perfecta la cirugía. Cuando la niña despertó, que despertó antes del tiempo estipulado, le dijo al doctor, doctor, ¿me dejas ir a la tienda a comprarme una malta leona que tengo sed? Y los médicos no entendían, pues lúcida, contenta, radiante. Esa misma semanita ella cumplía sus 4 años. Invitó a médicos y enfermeras a su cumpleaños y lúcida. Ese mismo día, 7 de la noche, los médicos, y ahí como en una situación como angustiante, digámoslo así, porque mi esposo y yo lo percibimos, me dice, aquí pasa algo. Yo, sí, yo también lo percibo. Nos llaman y nos dicen, papá, mamá, tenemos una mala noticia que darles. La niña se nos está desangrando internamente. Nos quedaron unos punticos abiertos, hay que volver a intervenir.
fue una falla humana. Dios. Entonces, cuando vuelve y pasa eso, cuando sentíamos que estábamos al otro lado de la orilla, casi, literalmente, casi me muero, empezamos a orar, a orar, a orar. Al día siguiente, cuando no la entregaron, ya no volvió a abrir los ojos, ya simplemente me decía que le dolía la cabeza, y el dolor de cabeza que me señalaba era que por 2 cirugías de anestesia general y operación a corazón abierto, la niña tuvo daño cerebral. Cuando nos dicen que tenía daño cerebral, punto y hora que las oraciones se cambiaron por llévatela a Dios. Pues no concebíamos que siendo una niña que había nacido con ese problema, que fue asintomática, que fue dichosa, radiante, que había que pagarle las luces de la casa para que entendiera que era hora de dormir. Era vital, era una niña vital. Empezamos a orar para que se fuera y efectivamente al día siguiente la niña se fue. De eso hace ya mayo, la próxima semana, el 26. Ay. Sí, estamos pregrabando. Estamos pregrabando, o sea, hace algunos días, si vamos a tiempo de emisión de programa, hace algunos días. Perfecto, entonces ya estamos cumpliendo 17 años de su partida. Y ahí es donde se une el tema con la fundación. Esta mamá quedó derrumbada, supremamente triste, era la niña deseada, anhelada, muy buscada y única hija. En ese proceso pues busqué ayuda de varias personas. Donde yo buscaba ayuda yo no encontraba respuestas, hasta que finalmente llegué a la Fundación Lazos. Lazos ya llevaba 2 años y medio de estar funcionando, y cuando yo llegué encontré papás y mamás que al igual que yo habían perdido sus hijos, que unos estaban derrumbados como estaba yo, que no le encontraban sentido a la vida, pero que otras familias ya daban testimonio que lo habían superado, de que en honor a sus hijos y a sus hijas se habían quedado en la fundación para dar testimonio de que a pesar de la adversidad, del dolor tan grande, valía la pena salir adelante. Y eso fue motivación para mí, además pues porque de mi profesión, yo toda mi vida he venido trabajando con procesos de formación. ¿Qué profesión tienes? Yo soy licenciada en pedagogía y soy especialista en responsabilidad social empresarial, muy enfocado al tema de la formación empresarial. Y adicionalmente, a partir de esta experiencia de la vida, soy coach transpersonal, donde a partir de acompañar a personas en casos adversos que la vida nos lleva, simplemente es sacar adelante a las personas en el tema de su propia resiliencia. Tú tienes las herramientas, todos venimos con las herramientas para superar la adversidad. Entonces, ese es el testimonio. Igual la vida nunca vuelve a ser igual. Estoy de acuerdo. Sin embargo, que tú decides si es para mal o para mejorar. En mi caso, yo le prometí a Alejandra, tuve esa primera etapa de duelo, que ya puedo hablar con conocimiento de causa. El duelo yo no lo aprendí en los libros, a pesar de que ya nos hemos puesto a ser estudiosas. Yo no lo aprendí en los libros, lo aprendí directamente en la vivencia. Y es verdad lo que tú dices. Hay personas que hemos tenido la oportunidad de acompañar, donde la vida les cambia rotundamente, completamente, y su vida se acaba. Yo no quiero ser imprudente, sí, y si no quieres responder, pues entiendo. Sí. Pero la pérdida de un hijo muchas veces es motivo de disolución de matrimonios y de que la familia que queda se disuelve con mucha facilidad por el dolor que eso trae. ¿En tu caso fue así o qué fue lo que sucedió? La vida de pareja cambia. Pues les cuento que hay una investigación que habla de que más del 85% de las parejas que se ven enfrentadas a la pérdida de un hijo se separan. El 85%. Es un porcentaje altísimo. Muy alto. En mi caso no. En mi caso afortunadamente tengo una relación de pareja muy sólida, muy bonita. Esa primera etapa sí fue muy difícil, porque en el proceso de duelo nunca la pareja van a estar en el mismo nivel. Hay quien va a estar más adelante, hay otro que está más quedado, y en ese proceso vienen las dificultades de comunicación. ¿Por qué lloras tanto? Déjala descansar. Tú no lo lloraste, entonces tú no lo querías. Mil cosas. Y unido a eso, en mi caso, pues ya no tenía más hijos. Hay testimonios de que también al interior de la pareja olvidan a los otros hijos que quedan. Y al olvidar a los otros hijos, ante una pérdida que no se resuelve, vienen otras pérdidas. Claro. Vienen otras. De otro tipo. Sí. En un país como el nuestro, donde tristemente se va tanta gente joven a causa de la violencia, ¿cierto?
por robar un celular, por una pelea de un equipo de fútbol, por unas muertes absurdas, exacto. Porque me dio la gana. Ay, sí, y uno ve, yo veo por ejemplo la mamá de este muchacho Colmenares, que ha luchado tanto como por encontrar la verdad de la muerte de su hijo. Y dice, mamás que conservan por años la habitación del hijo intacta, como si nada hubiera pasado, como todo suspendido en el tiempo. ¿Y eso le está pasando a ella? Sí, y me parece dolorosísimo, porque es que esto es como preservar un recuerdo que, bueno, ya es que ya no va a ser posible dar vuelta, digamos, a esa página y que esta persona regrese nuevamente. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? O sea, hay de pronto algunos consejos que podríamos compartir con mamás que hoy en día están enfrentando un duelo para empezar a dar un pasito tras otro y salir adelante. Bueno, tú lo has dicho, es un proceso. Y como proceso hay que hacerlo paso a paso, despacio. Sin embargo, hay quienes se toman toda la vida para tomar decisiones. Y tomarnos toda la vida, como en el caso que estás mencionando, ¿qué sucede? Es aplazar, tomar la decisión de volver a ser feliz, de volvernos a recuperar, de volver a encontrarle sentido a la vida y en este caso, honrar a esos hijos, ¿cierto? Casualmente anoche estaba conversando yo con una mamá que apenas está iniciando su proceso de duelo e hizo todo lo contrario. Ella me decía, Lucy, dime cómo puedo yo ayudar a mi esposo porque cuando murió mi hija, además fue un caso muy triste porque una niña apenas de 18 meses que le dio el teterito y después fue a la cocina y cuando volvió estaba cianótica, siendo una niña sana, la niña murió. La niña murió. Muerte así súbita porque no encuentra pues otra explicación. Entonces ella me decía, cuando yo estuve en el sepelio de mi hija, y estamos hablando de hace poquito, no hace un mes, yo llamé a mi casa y dije, no quiero nada, no quiero ver la cuna, no quiero ver nada, por favor escóndame en todo. Y la mamá, pues hermosa, divina, por proteger a esa hija, hizo lo que le pidió, pero no consultó con su esposo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El esposo necesitaba hacer un proceso de desprendimiento de eso. No es ni lo que le está pasando a la mamá de este muchacho de quedarnos eternamente conservando lo material, porque eso no ayuda para nada, pero tampoco lo otro. Porque eso requiere irnos desprendiendo, de ir aterrizando poco a poco en este proceso. Entonces ahí la recomendación es, en una primera etapa, no tomar decisiones apresuradas. No. Y el tema de lo material es irnos desapegando poco a poco, porque además ya lo material, mi hijo no era una chaqueta, mi hija no era un par de tenis o un triciclo, qué sé yo, ¿cierto? Y el tema de la habitación, sí es importante, no, ya hay que despedirnos de ese ser querido. Y eso no significa traicionar su recuerdo en ningún momento, porque yo creo que posiblemente la sensación es que va a sentir que lo olvido. Voy a traicionar su presencia o algo así. Su recuerdo. Es que además de eso, perdón, yo te cuento, es eso, hacer un duelo no es olvidar. Hacer un duelo es reconstruir mi vida. Y recordar sin dolor. Exactamente. Muy bien. Pues en muchos casos va a ser necesario. Primero, yo creo que lo espiritual es fundamental, el tener algo espiritual a lo cual podamos aferrarnos, algo que nos haga creer en la verdadera trascendencia del ser humano, pues como la no presencia física, ¿cierto? Que nos ayude como a explicar y aceptar un poquito de esto, pero también las compañías de alguien que ha pasado por esto. Queremos compartir con nuestros televidentes el trabajo de la Fundación Lazos, por eso hoy está con nosotros Lucy, y dar por favor los teléfonos o los medios a través de los cuales pueden contactarlos, porque muchas familias podrían sentir una verdadera compañía, una verdadera forma de salir adelante gracias a la ayuda que ustedes les pueden dar. Sí, tan bonita. Esa es una oportunidad muy grande porque de verdad cada vez que salimos al aire muchas familias nos reconocen y tienen la posibilidad pues como de referirnos con personas que lo estén necesitando. Nuestro teléfono fijo es 491-4933. 441. 491. 4933. Muchas gracias, Lucy, por con todo cariño. Hoy. Gracias por compartir esa historia, de verdad, que nos hace sentir, es como esperanzadora, a pesar de lo triste que es como que sí se puede salir adelante. Sí, tan lindas. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado.